Vamos a orar. Gracias, Señor, porque tú nos permites tener esta reunión, aunque sea virtual. Gracias por todas las familias que integran tu iglesia. Te pedimos que tú bendigas tu palabra, que abras nuestro entendimiento espiritual. Háblanos, Señor, a través de tu palabra. Toma pues esta reunión en tus manos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Pues bien, hermanos, el día de hoy vamos a ver un tema que está basado en un versículo que está en la primera carta de Pedro, y vamos a ir al capítulo 5. Sigan ustedes con su vista, por favor. Vamos a ver la segunda parte del capítulo, del versículo 5 al 7. Primera de Pedro 5, versículos 5b al 7. Dice de la siguiente manera: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Repito, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y en este tiempo en el que tenemos que estar en casa, tenemos que evitar salir a hacer actividades que antes salíamos libremente, actividades sociales. Incluso ahora le han pedido a muchas empresas no esenciales, así clasificadas por el gobierno, que paren operaciones y que manden a sus trabajadores a casa. Puede surgir la ansiedad, la angustia, el desasosiego, la falta de paz. Pero ¿qué nos dice la palabra? Que echemos toda nuestra ansiedad sobre Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Esto es un consuelo que los creyentes tenemos y es una ventaja sobre las personas que no creen en Dios. Tenemos en quién echar nuestra ansiedad. Hace poco, por ahí, hay una encuesta que se hace regularmente de cómo está el sentir de la nación, una encuesta que se llama Mitofsky, y que no sé si sea posible proyectar, pero al menos vamos a comentarla brevemente sobre una de las preguntas que están haciendo en esta encuesta. Ahorita que se proyecte lo comentamos. Antes de que se proyecte, solamente hacerles pensar quién escribió esta carta. Es evidente que el apóstol Pedro, ¿verdad? Y nos está diciendo que él tiene cuidado de nosotros. Pero ¿cómo era el apóstol Pedro unos años atrás? Recordemos, por favor, el pasaje aquel donde van ellos en la barca y van los discípulos y el Señor Jesús está ahí dormido. Si me quieren acompañar, por favor, al Evangelio. Vamos a ir al Evangelio según San Marcos, al capítulo 4. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41, dice de la siguiente manera: Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca. Y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo, sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y él les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este, que aún el viento y el mar le obedecen? Entonces vemos un apóstol Pedro joven,
aquí en la barca, junto con los demás discípulos, y ellos levantan al Señor Jesús y le dicen: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Después de que él enmudece al viento y al mar, ellos se quedaron asombrados y él les reprocha su falta de fe. Pasan los años y cuando escribe su carta el apóstol Pedro, ahora que dice: echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Un apóstol Pedro muy maduro en la fe. Y muchas veces la ansiedad viene por eso, por falta de fe. En medio de la tempestad, ellos vieron las olas, vieron el viento, y ellos se asustaron y estaban pensando que iban a morir. Levántate que perecemos. Bueno, pues así puede estar nuestro corazón. Y tenemos que recordar estas palabras y cómo el cristiano tiene un proceso de madurez en su fe. ¿Cómo está nuestra fe en tiempo de crisis? Bien, pues vamos a ver si podemos proyectar esta lámina de esta encuesta Mitofsky. Si no, se las voy comentando. Esta encuesta que se hizo hace poquito, estamos hablando de los meses de febrero y marzo, hace una pregunta a miles de personas, esta empresa, y le dice: en estos momentos, ¿a qué tienes miedo? Le hace varias preguntas, pero me voy a centrar nada más en esta pregunta. El 26.9% contesta: a contagiarme de coronavirus. Casi 27%. 3 de cada 10. 18.3% a ser víctima de algún delito. 2 de cada 10. 47.5% a que su economía se vea afectada. Y un 7%, 7.3%, no contestó. Entonces, o no sabe. 5 de cada 10 tienen miedo a que su economía se vea afectada. 2 de cada 10 a ser víctima de algún delito y casi 3 de cada 10 a contagiarse. ¿Qué dirías tú si te preguntaran lo mismo y tú fueras de los encuestados? ¿A qué, en estos momentos, a qué le tiene más miedo? Es una pregunta para reflexionar. La segunda pregunta para reflexionar en casa es: ¿por qué? ¿Por qué le tienes más miedo a eso que tú contestaste? Y entonces recordar las palabras del apóstol Pedro, dice: echando toda vuestra ansiedad, tu miedo, sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Y si no podemos echar nuestra ansiedad sobre él, porque él no podía echar esa ansiedad cuando estaba joven y iba en la barca, preguntémonos cuál fue la diferencia entre ese apóstol Pedro, que era un discípulo en ese momento, y el apóstol Pedro que estaba escribiendo esta carta. Y preguntémonos en casa: ¿y cómo estoy yo? ¿En qué nivel de madurez espiritual y de fe estoy? Y si tengo mucho miedo, bueno, pidamos a Dios ayuda de cómo echar la ansiedad sobre Él. Y ese es parte de lo que vamos a ver hoy. ¿Cómo echar nuestra ansiedad? Vamos a ver algunos ejemplos. No tenemos mucho tiempo. Vamos a ver algunos pasajes muy rápidamente de cómo le hicieron algunas personas en crisis, ahí en la Biblia, para echar su ansiedad sobre el Señor. Vamos a ver el ejemplo de Nehemías. Y yo les invito a que vayamos al libro de Nehemías, capítulo 1, versículo 4 al 9. Nehemías, capítulo 1, versículos 4 al 9. Se los leo yo. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, que esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo,
que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí, y guardareis mis mandamientos, y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré, y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Bueno, pues, ¿qué fue lo que hizo Nehemías cuando recibió la noticia de uno de sus hermanos, Hanani, que Jerusalén estaba destruida, sus puertas quemadas a fuego, y la gente allá en gran mal? Dice que hizo 5 cosas. Primero dice: oí estas palabras, oyó. Me senté y lloré. Ya llevamos 3. E hice duelo por algunos días. 4. Y ayuné y oré delante del Dios del cielo. Bueno, fueron 6. Entonces, oyó, se sentó, lloró, hizo duelo, ayunó y oró. ¿Qué estamos haciendo nosotros en la crisis? ¿Qué estamos haciendo con todo el tiempo que tenemos disponible en casa? Nos preguntaba al inicio nuestro hermano Mario. A veces nos quejábamos de que no teníamos tiempo para orar, no teníamos tiempo para compartir con la familia, no teníamos tiempo para leer, para meditar. Hoy tenemos todo el tiempo. Hoy estamos en casa. Dios está dando una sacudida al mundo entero. No nada más es México. Está siendo sacudido el mundo entero, y el mundo entero está parando la economía. Está apagando el motor de la economía. Todos los países están haciendo un alto, y muchos están haciendo hasta cuarentenas forzosas. Están haciendo toques de queda. En algunos países no puedes salir cualquier día, ya en este momento. Hay días que son para hombres, hay días que son para mujeres. Y no puedes salir todo el día, por cierto. Te dan un horario para salir a comprar comida de acuerdo a tu número de identificación nacional o pasaporte. Así están varios países. Entonces, ¿qué estamos haciendo con todo ese tiempo en casa? Por supuesto, quizás los niños son los más bendecidos porque están en casa y no habían tenido tanta oportunidad de tener a sus padres en casa. Pero ¿cómo lo ves tú? ¿Es una oportunidad? ¿Es un encierro? ¿Es un castigo? ¿Es un fastidio? ¿Es una desesperación? Por ahí he escuchado algunas frases, algunos videos que llegan ahorita a través de las redes sociales, donde gente que sufrió, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, que estuvo encerrado años, con poca comida, sin nada de ventilación, etcétera, dice: hoy nos están pidiendo, quédate en casa. Tienes internet, tienes comida, tienes todo lo necesario, tienes a tu familia. ¿Qué diferencia contra aquellas personas que comentan: yo no tuve nada y estuve encerrado a fuerzas? Pero ¿qué estamos haciendo? Porque puede venir ansiedad de tanta noticia que escuchamos. Y entonces el Señor nos dice en la primera carta de Pedro: echa toda tu ansiedad sobre mí. Yo tengo cuidado de vosotros. Eso es lo que el Señor quiere para los creyentes. Y aquí Nehemías nos da un ejemplo de lo que hizo cuando oyó malas noticias. Era una crisis para los judíos. Pero hay algo más. Nehemías no se quedó solamente ahí orando, ayunando. Él hizo un plan. Él era un hombre muy pragmático, una persona que
La definición de pragmático en el diccionario se dice, es una persona que piensa o actúa dando prioridad o mucha importancia a las consideraciones prácticas. ¿Qué podemos hacer? Bueno, él se preparó y estuvo haciendo un plan para reconstruir Jerusalén, el muro alrededor de la ciudad. ¿Y qué sucedió? Ahí lo vamos a ver más adelante. No tenemos mucho tiempo para comentarlo, pero le dice el rey, allá en el capítulo 2, le dice, ¿por qué está triste tu rostro? Versículo 2. Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos, una flecha de oración en ese momento, para pedir palabras de sabiduría. Y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Versículos 6, última parte, dice, y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Ya había calculado el tiempo de ida, eran meses de viaje, ya había calculado cuánto tiempo iba a estar allá construyendo, ya tenía todo un plan. Hermano, hermana, ¿cuál es tu plan? Vienen semanas complicadas, más complicadas que las que hemos vivido estas últimas 2 semanas. El pico de contagio, todo el mundo está estimando que viene en estas 2 semanas. No sabemos exactamente los números de contagios porque no hay pruebas aquí en México, en términos generales. Nuevo León es uno de los pocos estados que sí tiene pruebas en el sector privado y que no todo el mundo puede pagar. Pero entonces vemos las cifras del lado americano, del lado de Estados Unidos, y vemos miles de casos. Se prevé que haya muchos casos en este tiempo. Entonces, quédate en casa, haz un plan, prevé que vienen días más complicados, las empresas parando, va a haber un tiempo de mucho impacto económico. Una de las preguntas que les decía de la encuesta, la mayor respuesta fue verme impactado en mi economía. ¿Qué voy a hacer si vivo al día? Bueno, el Señor tiene cuidado de nosotros, pero no se quedó Nehemías nada más orando, ayunando. Él hizo un plan. Infórmate. ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo evitar los contagios? ¿Cómo mantener el sostén de tu familia? ¿Cómo cuidar los recursos? En casa, evalúa la despensa, por ejemplo. ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué podemos consumir? ¿Qué podemos comprar? ¿Cómo racionar en un momento dado para que nos dure más tiempo la comida? Y también, por cierto, nuestros pastores por ahí nos han preguntado si hay alguna necesidad específica que lo comentemos. Somos una familia, la familia de la fe, y es un tiempo también para comunicarnos. Bien, veamos otro ejemplo rápidamente. ¿Cómo echar nuestra ansiedad sobre Él? Vamos a ver el ejemplo del profeta Jeremías y vamos a Lamentaciones, capítulo 3, por favor. Lamentaciones 3, versículos 22 al 33. Un pasaje muy conocido. Vamos a leer, por favor, Lamentaciones 3, 22 al 33. Dice de la siguiente manera: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová.
Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere, y sea colmado de afrentas. Porque el Señor no desecha para siempre. Antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Varias cosas que rescatar. Jeremías, cuando escribe esto, está viendo la devastación de Israel, la conquista, todo una tragedia, una catástrofe en el país. Pero él se compara cómo los está tratando Dios y lo que está viendo. Y dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Por la misericordia de Jehová, este país no ha sido consumido. ¿Cómo va México en relación a las demás naciones? ¿Cómo está el grado de maldad? Ya nos acostumbramos a los miles de muertos que hay cada mes, miles de muertos. Ya no nos sorprende. Ahorita con el coronavirus llevamos la cuenta precisa. Según las estadísticas oficiales, llevamos 79 muertos al día de ayer. ¿Cuántos muertos llevamos por el crimen organizado? Y el no organizado. Miles más, muchísimos más. ¿Cómo están los valores o los antivalores en este país? La corrupción, la idolatría. Bueno, cuando veo todas esas cosas, veo también la mano de Dios, que puede estar trayendo un juicio sobre México y sobre todo el mundo, pero pensando en México. Y la conclusión a la que llego es la misma de Jeremías. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Y nos dice que nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Él tiene cuidado de nosotros cada mañana. Cada mañana que despertamos es por su misericordia. Y aquí nos da varias recomendaciones Jeremías. Nos dice que se siente solo y calle porque es Dios quien se lo impuso. ¿Quién controla el viento, controla el mar, controla todo lo que existe, visible o invisible? Dios. No sé si ustedes han revisado las estadísticas, pero hay una estadística en varios sitios que me llama a mí la atención. Y de hecho trae subtítulos algunas estadísticas. Y una de ellas es que de los 1 a los 10 años no están siendo, mejor dicho, no se están agravando ningún niño. Los pequeños están a salvo. ¿Por qué? Dios tiene control de todo eso. Los bebés sí tienen problemas con este COVID-19. Sin embargo, estadísticamente a nivel mundo, del 1 al 10 años no hay casos de gravedad. No hay que confiarnos. Los médicos dicen que los niños son portadores, pero no se enferman como los adultos. De los 11 a los, vamos a decir, 19 años, también hay pocos casos. Empiezan a crecer el número de casos de los 20 hacia arriba y los que más se agravan, obviamente, son personas arriba de 60. Entonces tenemos algo que meditar sobre estas estadísticas. Ustedes lo van a ver en su pantalla. Aquí tenemos 3 países de los más infectados. Dice, 4 países: Corea del Sur, España, China e Italia. De los 0 a los 9 años, 0% de fatalidades. Nadie se ha muerto. ¿No les llama a ustedes la atención? De los 10 a los 19 años, 0% en Corea del Sur, España e Italia, 0.2% en China. Luego empieza a haber algo de fatalidad
de los 20 a los 29 años en España y en China. Luego empieza a crecer de los 30 a 39, 40 a 49 más, 50 a 59 más, 60 hacia arriba más, y no se diga 70, 80. ¿Por qué? El Señor tiene control de todo. Ahora, esta es la tasa de mortalidad. No traigo la gráfica de morbilidad. ¿Quiénes son los que más se infectan? Y los que más se infectan andan entre 25 y 45 o 55 años. No recuerdo ahorita. Creo que era 25 y 55. Y también pregunto, ¿por qué? ¿Por qué, Señor, los que más se infectan son los que están ahorita produciendo en las economías del mundo? Son los que están trabajando, son el sustento de las familias, 25 a 55. Ahora, los que más mueren son los de arriba de 60, porque los encuentra en una situación más débil. Pero los que no mueren son los niños abajo de 20. Y abajo de 10, nadie. Dios tiene cuidado de esto, hermanos. No es una casualidad. Los científicos están sorprendidos. Oye, ¿por qué sucede eso? Otra cosa, los que más se infectan son los hombres, por encima de las mujeres. ¿Casualidad? No. Dios tiene un propósito. Dios nos ha detenido en una carrera que llevábamos alocada, y aquí en Monterrey particularmente somos de las ciudades que más desenfrenados íbamos en una carrera. Todos los días era correr, levantarse, ir al trabajo, apenas podemos tener tiempo para desayunar, a veces no regresamos a comer y seguimos trabajando y se repite el ciclo y el fin de semana, haz lo que no pudiste hacer entre semana y hay que ir al súper y otras cosas. Y hoy estamos quietos y hoy nos toca reflexionar qué es lo que Dios quiere. Ahora, ¿qué vas a hacer con todo esto? Te hablo a ti, creyente. Si eres un creyente verdadero, creo que puedes ver la poderosa mano de Dios ahí. Y el apóstol Pedro nos dice en los primeros versículos, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Y es un tiempo de reforzar y crecer en tu fe, en medio de la crisis. Es un tiempo de mostrar con la palabra y con tu testimonio a quién has creído. Gente que te rodea, familiares, amigos, vecinos, gente que está en contacto contigo a través de las redes sociales. ¿Qué les compartes? ¿Dónde está tu fe? ¿Qué les dices? Porque habrá gente que se vaya para el lado contrario. En lugar de buscar a Dios y humillarse por reconocer sus pecados, como lo hizo Nehemías del pueblo, y pedir perdón, gente que incluso se vuelva más pecaminosa. Cada quien decidirá y cada quien dará cuentas a Dios de sí mismo. Pero te hablo a ti, creyente. ¿Cómo está tu relación? Un ejemplo más, brevemente. El profeta Habacuc. Vayamos por favor al libro de Habacuc. Vamos al capítulo 3, por favor. Y vamos a leer primero el versículo 2. Dice de esta manera, Habacuc. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Una petición parecida a la que hizo Jeremías, a lo que declaró que por la misericordia de Jehová no habíamos sido consumidos. Aquí Habacuc le dice, en medio de los tiempos, aviva tu obra. Y aquí es una petición que podemos hacerle al Señor. En medio de estos tiempos del coronavirus, aviva tu obra, Señor. Le estás demostrando al mundo entero que de nada sirve su dinero. Naciones poderosas, como nuestro vecino aquí al norte, no puede hacer nada. En este momento
es el más contagiado de todos los países en el mundo. Y es el que tiene el pico más alto y la curva más alta de contagio. Están desesperados, igual que muchos gobiernos, igual que muchos países. Pero hace 3 meses, quizás como nosotros, México, veíamos lejano ese problema allá en China. Hoy lo tenemos aquí. Y por cierto, creo que no sabemos de qué magnitud lo tenemos, porque las estadísticas tienen mucho que desear, hablando de las estadísticas oficiales. El Señor tiene control de todo. ¿Qué más nos dice Habacuc? Vamos por favor a leer los versículos 17 al 19. Incluso hasta tenemos un canto de estos versículos. Dice de la siguiente manera: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Cuando cantamos este pasaje, tal vez suene algo romántico, decir que la higuera no florezca, que en las vides no haya fruto, que falte el producto del olivo, que los labrados no den mantenimiento, las ovejas sean quitadas, no haya vacas. Nosotros vivimos en la ciudad y tal vez eso sea algo lejano. Pero ¿qué tal si ahora tú le dices, aunque el trabajo se acabe, aunque falte la nómina, aunque me descuenten el día, aunque no tenga para ir a comprar, aunque se hayan acabado los ahorros, aunque tenga que pagar los créditos, con todo, yo me alegraré en Jehová? ¿Podremos decir esto, hermanos? Habacuc estaba viviendo una crisis. Y él dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Qué tanto gozo tenemos con todo esto que está pasando? En medio de la crisis, Habacuc la veía claramente. Nosotros la vemos claramente. El pueblo la ve claramente. En la encuesta que pusimos la mayor parte, 5 de cada 10, dice, le tengo miedo a un problema económico. Pero Habacuc termina su libro diciendo, Jehová, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. ¿Cómo tienen los pies las ciervas? Los ciervos. Parece una suela de un tenis especial y se sostiene en los riscos. Y cuando van subiendo riscos que a veces ni el hombre puede subir, ellos lo suben con cierta facilidad. ¿Dónde está nuestra roca? ¿Quién es nuestra roca? Él nos ha dado pies como de ciervas, dice aquí, y en mis alturas me hace andar. Él es nuestra roca y Él es la roca segura de nuestra salvación en medio de la crisis. Entonces tenemos ahí 3 ejemplos. 3 ejemplos. Nehemías, dijimos uno. Jeremías otro. Habacuc otro. 3 ejemplos de gente en crisis, afianzándose de Dios. Dios no se ha olvidado de nosotros, hermanos, en medio de esta crisis. Y ciertamente nos lo recuerda muchas veces y de muchas maneras en la palabra. Es momento de recordar sus promesas. Quiero leerles rápidamente una promesa que dice Isaías para el pueblo de Israel en el capítulo 49, lo que le dice en medio de la crisis el Señor a Israel. 49, versículos 13 al 16. Déjenme ver. No sé si estoy mal en la cita. Si no es la 49, es la 50.
Bueno, dice de la siguiente manera, creo que anoté mal la cita. Dice el versículo 13, es por ahí cerca. Cantad alabanzas, oh cielos, y cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate, tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Pero Sión dijo, me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. Sión dijo eso, los creyentes de aquel tiempo, en medio de la crisis. El versículo 15 dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Es una pregunta que el Señor hace. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti, hablando de Israel. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Bueno, en este pasaje, en medio de la crisis, Sión dijo, se ha olvidado, mas Jehová el Señor se olvidó de mí. Podemos llegar a ese punto, hermanos, nosotros como creyentes, y decir, el Señor se olvidó de mí. ¿Y qué dice el Señor? No. Así como le dijo al pueblo de Israel, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Quizás haya alguna que se olvide. Dice, aunque ella se olvide, yo no me olvidaré de ti. El Señor tiene cuidado de nosotros, dijo el apóstol Pedro. Entonces, Él es el que hizo todas las cosas. Tenemos que recordarlo. Nos lo dice ya Colosenses, hablando ya del Nuevo Testamento. Colosenses capítulo 1, 15 al 17, nada más voy a leer el 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Repito, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Yo personalmente nunca he visto en un microscopio ese COVID-19. Creo que existe, los científicos lo están diciendo, las naciones están tomando decisiones para evitar el colapso económico y de todo tipo en sus países. No creo que una nación se atreviera a tomar decisiones sin información científica válida. Entonces, es algo invisible para mí, pero es algo que Dios creó. Aún los virus. Dice Juan 1:3, todas las cosas por Él fueron hechas. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Y qué es todas? Todas, valga la redundancia. No hay una que no. Y Él tiene control de todo. Los pequeños están a salvo. ¿Por qué? Porque Él así decidió. Los hombres son más afectados. ¿Por qué? Porque Él así decidió. Entonces, Él tiene control, hermanos. En Hebreos 1, ahí del 1 al 4 nos dice varias cosas, pero leo una parte del 2 y del 3. A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Qué va a pasar cuando pase esta crisis? Si Dios nos da vida y veamos hacia atrás todo lo que vivimos. Yo no sé quién de ustedes imaginó vivir esta crisis. La verdad, yo no lo imaginé. Y trabajo en la administración de riesgos. Y vi que uno de los riesgos era algo biológico, pero vivirlo no lo imaginé. Y la velocidad con que se está presentando esto, este coronavirus y otras cosas, es increíble, hermanos. ¿Qué me dice a mí como creyente? El Señor está cerca. Esta es una probadita de los juicios que van a venir allá en la gran tribulación. En un instante Dios puede sacudir al mundo
con todo y las riquezas y las potencias que muchos pueblos y naciones creen tener, en un instante. Y vendrán juicios. Pero la iglesia ya no estará aquí, porque la Biblia nos enseña que seremos arrebatados antes de esos juicios. Pero hoy que sí me dejó estar aquí, ¿cómo voy a salir? ¿Cómo salieron los discípulos de esa barca? Ellos salieron primero atemorizados. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Pero vemos un apóstol Pedro escribiendo una carta. Echa toda tu ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de ti. Cambió radicalmente el apóstol Pedro. No era la persona que estaba en la barca, espiritualmente hablando. No era aquella persona que el Señor le dijo, hombre de poca fe. No era aquella persona que cuando el Señor le dijo, ven sobre las aguas, y mirando al mar y los vientos, se empezó a hundir. Y le dijo el Señor, ¿por qué dudaste? En cambio, ahora vemos un apóstol Pedro en su primera carta diciendo, Él tiene cuidado de nosotros. ¿Qué nos pide el apóstol Pedro? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi incredulidad o credulidad de sus promesas? ¿Cuál es mi actitud cuando veo un problema? ¿Es la actitud de Habacuc? Aunque la higuera no florezca, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿O es otra actitud? Es un tiempo para reflexionar, hermanos, y es un tiempo para confiar en el Señor, y es un tiempo para crecer en nuestra fe en medio de la crisis. Y es un tiempo para mostrar con nuestro testimonio qué es lo que creemos, y no solamente a los de afuera de casa, en este momento a los de casa. Es un tiempo para orar al Señor y decirle, perdónanos, como le dijo Nehemías, perdónanos por tanta idolatría, tanto desprecio que hemos tenido como nación hacia ti. Es un tiempo para orar en familia. Es un tiempo para decirle a nuestros hijos, a nuestra esposa, habla a los varones casados, debemos de buscar al Señor. ¿Qué nos dijo Jeremías? Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. ¿Cuándo pones tu boca en el polvo? Cuando te humillas grandemente. Cuando oras de rodillas y pones tu boca en el polvo. Dios está esperando vernos de rodillas. Dios está esperando un pueblo orando. Un pueblo que sí va a ser impactado, como fue impactado el pueblo de Israel cuando Nehemías recibió la noticia, que dijo, oí, me senté, lloré, oré, ayuné. Hizo duelo por algunos días, pero después hizo un plan. Así el Señor nos quiere, impactados, pero también siendo pragmáticos. ¿Qué vamos a hacer? Primero buscar al Señor, enseñarle a nuestras familias y con quienes tenemos contacto. Y luego tener claridad de lo que está pasando. Las estadísticas son muy claras. Tengo que tener cuidado. Ok, los niños no se enferman, pero sí pueden ser portadores. Los ancianos son los que más pueden sufrir, entonces tenemos que protegerlos, tenemos que resguardarnos, tenemos que guardar nuestra sana distancia. Si salgo, tengo que cuidarme a qué salgo, o quién sale de la familia, cómo sale, cómo se protege. Y si voy a comprar alimentos, ¿qué alimentos? ¿Y voy a ir cada rato a la tienda por un alimento? Pues obvio que no. Tengo que ser muy pragmático, porque es un tiempo que el Señor está tratando con su pueblo. Vamos a analizar, ya para ir terminando, un pasaje que está en 2 de Crónicas. A mí me sorprende este pasaje y lo comparo con lo que está pasando ahorita. Vamos a 2 de Crónicas, capítulo 7, y vamos a leer
del versículo 13 al 14. Fíjense lo que dice aquí. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual es invocado, mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. 2 versículos para reflexionar, hermanos. Dice aquí, si enviare pestilencia a mi pueblo. Este virus no es una bacteria, pero se comporta como una peste. Las pestes vienen por las bacterias. Pero este virus se comporta como una peste neumónica que produce neumonía. Tiene las mismas características, aunque sea un virus. Y aquí dice el Señor, si yo enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿Quieres que Dios sane la tierra? Porque este es un problema universal, toda la tierra. Aquí dice que hay que convertirse, hay que humillarse, hay que orar, hay que buscar su rostro. ¿Eres creyente? Revísate, revisémonos cómo estamos delante de Dios. ¿Hay algo que yo tenga que confesar? Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. También hay que confesar por los pecados del pueblo, como lo hizo Nehemías. Él dijo, hemos pecado. Como nación hemos pecado. Entonces, Dios está esperando de nosotros una respuesta. Y yo creo que es muy claro en su palabra. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. El Señor está atento y tiene control de los tiempos. Él está esperando la respuesta correcta del ser humano y más de su pueblo. Él quiere sanar nuestra tierra. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Termino con los versículos que empecé. Dice el apóstol Pedro, capítulo 5, versículos 5b al 7. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él no nos ha olvidado, hermanos. Tiene cuidado de nosotros. Entonces, recordemos eso. Él es fiel, a pesar de nosotros. Y bueno, que el Señor nos ayude a buscarle de corazón. Vamos a orar para terminar. Padre Celestial, tú conoces a cada persona en todo el mundo y sabes cómo está nuestro corazón. Ayúdanos a reconocerte como Señor, como Salvador, a darte la gloria y la honra y en medio de las dificultades, en medio de las crisis, buscarte, humillarnos, Señor. Ayúdanos. Sabemos que no nos has olvidado, que tienes cuidado de nosotros. Y todo lo que está pasando, tú lo tienes en control. Bendito Dios, te pedimos esto en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.
Esperamos que este video haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a que te suscribas y veas más videos como este en nuestro canal en YouTube. No te olvides de dar like y compartir el video. Visita nuestro sitio web en iglesiacvn.org, en el cual encontrarás diversos recursos para el desarrollo de tu vida cristiana. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Iglesia Cristiana, vida nueva para las naciones.